Señores, el doctor Miguel Ortiz no solamente se ha convertido en la primera figura de la podología en República Dominicana, sino que ha internacionalizado la podología. Y tenemos hoy dos distinguidos invitados. Uno de ellos ya ha estado con nosotros en el pasado. Se trata del doctor Eduardo Delgadillo y de la doctora Karen Ibáñez. Ellos son presidente y vicepresidente de la ortopedia mexicana. Exacto, fisiología. Además, ella es fisioterapeuta con maestría en plantillas. El doctor es el presidente del Colegio de Podología de México. Necesariamente tenemos que, primero, darle las gracias, ya es la segunda vez que Delgadillo está con nosotros aquí, y que el doctor pueda aprovechar, no para hacernos currículum para exhibir con títulos en consultorio, sino ver cómo el dominicano, en su zapata, que son sus pies, que sostienen el cuerpo, pueden beneficiarse de los avances de la podología que nos traen Eduardo Delgadillo y Karen Ibáñez. Adelante, doctor. Gracias una vez más por aquí trayéndole las informaciones. Sí, darle las gracias a Eduardo por estar aquí con Karen, su esposa, en el país. Primero, trayéndonos conocimiento, algo dentro de su currículum, que el doctor nos faltó, que es presidente de la Asociación de la Escuela de Podología Profesional Nayarit, la cual será un sustento en nuestro país para cuando creemos la Escuela de Podología, y contamos nosotros con INSE, doctor, para que sea el aval por donde salgan los títulos a nivel profesional. Pero esta vez quisimos venir a hablar porque Eduardo inicia su gira, y se lo agradezco, en República Dominicana. Él visita aproximadamente 20-25 países, y esta vez estuvo por China, por Japón, y el objetivo es crear un laboratorio de estudio de pisada. En nuestro país, señores, tenemos deportistas de alto rendimiento. Quizás si un Miguel Tejada, David Ortiz, Pujol, tenemos toda esa grande estrella como Adrián Beltré y así por el estilo, hubiesen sido evaluadas su pisada y se lo hubiese dado que rindieran quizá más de lo que ellos hubiesen podido dar. Yo mismo, cuando iba a la Serie del Caribe, al Clásico, le digo, y a ustedes nunca le he evaluado la pisada. Entonces, ya aquí tenemos mucha escuela de fútbol, tenemos mucha escuela de academia de béisbol, y el objetivo es que estas academias se interesen, pero un estudio de una pisada de un deportista toma una mañana completa, o sea, 2 horas más o menos a 3, y eso es lo que él quiere, que instalemos en nuestro país como desarrollo y técnica, porque son mediante una plataforma de estudio, mediante un sistema de cámara, cómo despega y cae el deportista, pero también un robot al mismo tiempo, codificándote la plantilla que tú llevas para ese problema. Gracias, Eduardo, por estar aquí en nuestro país. A Karen también, bienvenido, y pueden expresar los conocimientos de última tecnología que tenemos para esto. Señores, hace unos días tuvimos oftalmólogos aquí, y ellos confesaron que sin equipos el área de trabajo era muy restringida. En el caso de la podología, los aditamentos, no la cirugía, no, los aditamentos, que es la especialidad de la doctora Karen Ibáñez, ¿qué porcentaje en el uso y en el beneficio del paciente tienen los aditamentos para los problemas de los pies y de las piernas? Claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Nosotros traemos ahorita lo que se llama alta tecnología, ¿sí? Esta alta tecnología en Europa ya tiene más de 20 años. Sin embargo, aquí en América, les puedo decir específicamente de México, tiene 15 años. Entonces, ahorita nosotros estamos trabajando con Centroamérica y Sudamérica, insertando todos estos equipos que son totalmente tecnológicos, que antes era de poner una huella de pie. Se limitaban al pie plano. Claro, tú recuerdas que hasta las Fuerzas Armadas ponían como requisitos el que la persona no tenga pie plano, pero eso ha avanzado mucho. Así es, ahorita este tipo de tecnología ya nos dice, por ejemplo, cuánta carga estoy teniendo en cada punto del pie. Entonces, ahí está. Así es.
Esta es una plataforma de sensores. Pero es un caminador, ¿verdad? Claro, antes todo era en forma estática, entonces ahorita ya también se está haciendo de forma dinámica. Ya el paciente está caminando y puede correr sobre esa plataforma y voy a saber específicamente cuánta carga está teniendo en cada punto específico de la planta del pie. Ahí, por ejemplo, es una plataforma pequeña, pero se pueden hacer ¿Eso hace una huella? Eso es una huella, ¿sí? Pero aparte de hacer una huella también, doctor, va mandando información a un robot que inmediatamente tú vas caminando, él va confeccionándote la plantilla. Y la presión del cuerpo sobre la planta del pie, Así ¿se puede medir ya? ¿Es eso, doctora? Es eso, exactamente. ¿Esos rojos es mayor presión? Siempre lo rojo es el punto de máxima presión. Aquí, por ejemplo, es como si fuera un efecto espejo. En la pantalla aparece pie izquierdo y pie derecho y nos dice en porcentaje, con base a lo que es peso y talla de cada paciente. ¿Cuánto estoy cargando en mi hemisferio izquierdo? Usted tiene que alimentarlo con peso y talla. Totalmente, porque si no, como esto es forma cuantitativa, en automático con el peso y la talla nos da los porcentajes. Es decir, que una persona aparentemente normal, que uno se cree normal, debe hacerse en un momento de su vida eso. Totalmente. Y cada vez que cambia de peso también. Totalmente. Bien, ahora, vamos a Delgadillo. La corrección está bien, váyase, usted está fenómeno. La corrección de problemas que aparezcan en el trabajo que hace la fisioterapista. Ok. Primero que nada, usted mencionaba de la evolución de los equipos. Sí. Tomando como ejemplo, cuando se hacía un estudio a las personas embarazadas, le hacían su ultrasonido. No es el mismo estudio el que se hacía hace 10 años al que se hace hoy en día. Esto es algo muy similar. Hoy podemos evaluar exactamente en qué fase de la marcha es donde tenemos una complicación y donde al paso del tiempo en un deportista vendría una lesión, en una persona diabética vendría una úlcera y en una persona sana al paso del tiempo va a tener un problema. Pero con este equipo, no solamente, doctor, en el deportista o el diabético. Háblenos, por ejemplo, cuando mi plantilla me da que la mayor cantidad del peso descansa sobre el talón o sobre ¿cuál es el mecanismo que usted puede corregir eso para evitar, por ejemplo, un daño mayor? El caso de los tacos con las mujeres, que ustedes no hablan de eso, pero yo creo que ese es un arma. Las mujeres, yo no me explico cómo se atreven a ponerse eso y quedarse tranquilos, incluyendo la fisioterapista, ¿verdad? Por el asunto de las modas. Es repartir las cargas. El estudio nos indica... Y hay aparatos que reparten las cargas. Sí, este estudio donde tenemos los puntos rojos, tenemos una sobrecarga. Entonces nosotros determinamos en dónde tenemos que repartir esa carga. Después de tener este tipo de estudio, se manda la información a un CNC, en donde se va a hacer la plantilla robotizada, en donde la plantilla, ahí tenemos por ejemplo un exceso de carga en 3D. En tercera dimensión nos vamos a dar cuenta exactamente dónde tenemos que generar una descarga o generar un apoyo. El mismo robot nos va a repartir la carga y la plantilla va a tener una exactitud. Además de que la mayor parte de los estudios se hacían en estática, ahora en la dinámica tenemos un desplazamiento por milésimas o milimétricamente y el robot nos va a determinar con una exactitud en qué lugar debe de llevar la adaptación. Esto hace que la plantilla tenga un margen de error en micras de milímetro y tenemos una exactitud para poder trabajar. Karen, poniendo las cosas en su lugar, el doctor Ortiz en República Dominicana, ustedes en México y el principal centro de podología en el mundo que no se ve en Alemania o en Estados Unidos, ¿cuáles son las diferencias en tratamiento? Es decir, ¿hasta dónde Ortiz me puede resolver un problema que ustedes le consiguen los aditamentos para poderlo resolver? ¿O a ustedes quién le resuelve la información científica para poder introducir en eso o en el mismo? El doctor ya tiene la plantilla aquí, ¿verdad? Ahora viene algo más moderno, más sofisticado.
porque ahora viene una plataforma, pero viene un sistema de cámara y viene el robot que te va con más información. Es un laboratorio ya totalmente. Que viene para acá. Sí, solamente el robot cuesta $75,000, la plataforma cuesta $15,000 y los aditamentos de cámara, eso en todo, y de información transmitiendo el software. Cuando ellos dicen que hay que distribuir eso se hace diciéndole al paciente rebaja o camina en las puntas de los pies, o hay aditamentos y plantillas que resuelven eso. Se confecciona una plantilla personalizada que el robot te va a indicar. Y esa plantilla que reposa a su vez en un piso que generalmente es de goma y cede, porque ahora todos los pisos son de goma. Me refiero a la parte inferior del zapato. ¿Cómo ustedes, tiene que ser un zapato también? Mire qué pasa. Una plantilla y un anteriormente zapato. teníamos plantillas estándar, pero hoy en día ya ha salido de eso. Es una cosa, por eso cuando hablamos de laboratorio, antes te parábamos una plataforma. Y eso que ustedes tienen, entonces, hay un elaborador de plantillas. Elaborador de plantillas. A la medida de ese paciente. De ese paciente, justamente. Por medio de un CNC. Perdóname. Por medio de un CNC. Toda la información que se recopila se envía al CNC. Es decir, no es una plantilla que la hace una persona a mano. Esta información se envía al robot, que es el CNC, se mete un blog en donde ese blog se va a desbastar por medio de este CNC y la plantilla va a quedar a medida. Tenemos más adelante una imagen de cómo quedan los blogs con la plantilla elaborada ya dentro de este mismo robot. Aquí en lo que ¿qué es eso? viendo la imagen, este es un escáner 3D. El 3D me da 3 longitudes: largo, ancho y profundidad. Entonces, para los pacientes diabéticos, por ejemplo, aquí en su pie derecho tenemos una amputación de segundo y tercer dedo. Entonces, en automático el sistema me dice cuánto arco le tengo que poner al paciente en cada pie, pero sobre todo rellenar donde está lo que es la amputación, porque rellenando esa parte donde no está la articulación, vamos a prevenir lo que son alteraciones deformables en un futuro, o una segunda amputación, que es lo que normalmente pasa. Bien, Carlos, oyendo a los podólogos, llegamos a la conclusión de que está ocurriendo en podología lo que ocurrió en Alemania cuando se unieron las dos Alemanias. Decían que Alemania Oriental tenía el torno, que en la equivalencia en podología es la famosa plantilla que el podólogo le hacía al paciente con un poquito en el talón, manual. Ese es el torno tradicional. Cuando se unieron a Alemania Oriental, le pusieron computadora al torno y ahora cogen una pieza y la hacen igualita. Cuando esa información la recibe, la computadora le elabora la plantilla o le elabora la solución. ¿Es así? Así es. Sí, algo que le quiero decir, de inicio, yo no tengo para comenzar dando $75,000 por el robot. Usted insiste mucho en el valor. No, ¿Qué es lo que nos da? Déjeme decirle qué se hace. Aquí yo tomo la información, lo paro en la plataforma, hago el estudio y le mando a México, el robot le manda la información a México, él me confecciona la plantilla y me la manda a República Dominicana para ese paciente personalizado. Y es que el volumen de México es tan grande que nosotros no lo tenemos aquí para hacer la plantilla. Exactamente. Todavía la Por plaza ahorita. dominicana no es suficiente. No, porque Cuesta mucho lo que ellos hacen. por eso queremos trabajar con lo que son las academias y las escuelas cuando se coge el volumen, para nosotros poder tener un público, porque ahí tiene usted una plantilla de esta personalizada en Estados Unidos, está costando $500, entre 400 y 500 Sí, dólares. pero eso es lo que ellos le mandan a uno, eso que está ahí. Son diferentes plantillas. Ahí No, está la no, pero es una información. plantilla elaborada con la información Con la que manda el información robot. que manda el laboratorio al robot, exactamente. Y ahí se ve el piso del zapato. ¿Qué se hace para que no ceda? Esta como tal ya es la plantilla. Este sistema se llama CAD/CAM, que significa diseño y manufactura producidos por computadora. Entonces, en el momento que se saca lo que es el estudio, se pasa a este sistema, que es donde se diseña automáticamente la plantilla, y ya plantilla izquierda, plantilla derecha, y me dice qué superficies tiene que tener en el área del talón, en el medio pie o en la zona de lo que es el metatarso. Entonces, ya aquí lo único que nosotros realizamos es lo que vemos en ojo clínico, que eso ahora sí nadie lo va a cambiar por Bien, medio de una con la computadora. experiencia que ustedes tienen acumulada, de los dolores de pies, fuera de diabetes, de problemas
de otras enfermedades sistémicas, dolores en la planta del pie. ¿Qué porcentaje son problemas de plantilla del pie, de planta del pie? Siempre que hay una fascitis, una tendonitis, que es el dolor, hay una mala pisada. Y por lo general siempre terminan en una plantilla, porque si no modifica la pisada en un 90-95%, no, el fuera dolor va a de seguir. lesiones, me refiero en pacientes, en población normal, ¿qué por ciento de esa población puede tener defectos de plantilla del pie? Déjeme decirle algo. Ahorita me gustó algo que usted decía. Por lo general nosotros, anteriormente cuando queríamos algo certificado, teníamos que valernos de Beckerman en Alemania, Sí. de Luga en España, de Ortoshaw y Dr. Shore en Estados Unidos. Usted de México. Ya ahora nosotros tenemos a México, pero todo el mundo debería usar una plantilla, compadre. Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo, usted para la población, de 10 pacientes, 9 tienen problemas de pisada, porque te gastan el zapato a nivel lateral. O ese paciente, el pie está diseñado para no andar sobre superficie rígida, sino sobre grama, grava, cacao, gravilla. No me van ahí a viene. perdonar los televidentes si Karen no nos habla de las lesiones que produce el taco en las mujeres. Claro. Bueno, yo creo que es el principal problema con nosotras las mujeres, ¿no? Porque ponemos en primer lugar lo que es la estética. Entonces, nosotros lo que principalmente hacemos, y sobre todo con este sistema que es muy bueno, como es computarizado, podemos hacer cualquier horma de la plantilla. Entonces, para un taco, nosotros podemos hacer una plantilla estrecha y Hay delgada. plantilla para taco. Claro. Ahora, cambia la funcionalidad porque a partir de 4 centímetros un taco, por más que le coloques plantilla, deja de Karen, ser pero funcional. mira, la inclinación Claro. y el peso que soporta la parte delantera Sí. del pie es insustituible. Exactamente, por eso comento, a partir de 4 centímetros, una plantilla deja de ser funcional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotras las mujeres tenemos que empezar a hacer, o sea, de 7 días de la semana, sí, centímetros, de 7 días de la semana, lo que podemos realizar nosotros es, ok, un día, 2 días que vas a un programa de televisión y te pones tacos, se acepta. Pero los demás días podemos utilizar un zapato que sea el correcto, donde quepa una plantilla y ahí ya tenemos mayor funcionalidad de. Ejemplo aquí, la que estamos viendo en lo que es la televisión. Entonces, este tipo de plantillas, la primera es una plantilla 3/4. Entonces, ¿qué pasa? Toda funcionalidad de una plantilla va del metatarso hacia atrás. Del metatarso hacia el frente es para rellenar un zapato o para que se descansen mucho mejor lo que son los dedos. Sí, también, que alguna recomendación suya sería muy válida para estas mujeres que por la naturaleza de su trabajo tienen que estar paradas el día entero. Yo veo que aquí lo que prefieren es un zapato plano, como dice un flat, o sea, que no tiene ni puentes, ni tacos, ni nada. ¿Que eso es lo correcto o qué es lo que debe ponerse? Para nada. O sea, así como un taco es un mal calzado, también un zapato con una suela muy delgadita y totalmente plano también es mal calzado. ¿Por qué? Porque ahí, si un paciente viene con una descarga hacia adentro, hacia afuera, ese tipo de zapato no hace ninguna estabilidad, tanto en lo que es la planta como en la parte de lo que es el tobillo. Delgadillo, lo que acaba de decir el doctor y Karen nos pone a pensar de que si todos los seres humanos o tienen problemas congénitos adquiridos en sus pies, es decir, todos necesitamos un tipo de plantilla, por vicio, por zapato o porque nacimos con un problema. Pregunta, ¿el volumen es suficiente para que hagamos la fábrica aquí? Sí, claro. Esto es cuestión de cultura, de tener como prevención y evitar lesiones. Como bien decía el doctor Ortiz, la mayor parte de la gente tiene lesiones en sus pies, aunque algunos no lo han resentido, algunos no tienen molestia, pero podemos observar quienes deforman el calzado. Les aseguro bueno, los camarógrafos ahora que estaba atrás de ellos viendo, mueven los pies, se acomodan. ¿Por qué? Porque su trabajo, estar de pie, tiene una sobrecarga. Con una plantilla disminuiríamos un poco pues la sobrecarga en espalda, en rodillas, en cadera. La gente que decía todo el tiempo está de pie con un flat, un calzado que no sería el más adecuado, pero con una plantilla, vamos a pensar que la plantilla es como un músculo externo que le va a dar una carga, un soporte y nos va a ayudar a la gente que no esté tan cansada. Karen, hay un asunto. Hemos limitado toda la conversación a la plantilla, pero
yo veo que a veces el problema es de los problemas, ligamentos laterales, músculos, etcétera. Adicional a la plantilla, ¿hay algún aditamento, algún calzado, alguna bota o algún bracer que ustedes recomienden en algunos casos que haya que reducir, no solamente en niños, antes de que se osifiquen? Claro. Háblanos de eso. Claro, mire, a los pacientes normalmente le decimos que las plantillas no son milagrosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un conjunto de varios tratamientos. Le puedo decir, la plantilla cumple una función, que es estabilizar al paciente, pero si no desarrollamos lo que es un fortalecimiento muscular, pues obviamente siempre le vamos a cargar más a lo que son las articulaciones. Entonces, nuestro tratamiento casi siempre es plantilla, ejercicios, y muchas veces también es cambiar el zapato del paciente, porque si no cambiamos el calzado del paciente, pues ahora sí que la misma plantilla no va a ser en ningún momento funcional. Ahora, también tenemos que saber en nuestro papel hasta dónde llega ese papel, y empezamos a derivar ya sea los médicos, y aquí hay que ver lo que son las especialidades. Podemos ver al paciente que es el que va a curar lo que es la herida, lo que es una úlcera, el médico deportivo, el ortopedista. Entonces también tenemos que ver esa parte en la que no todo lo vamos a cumplir nosotros, sino también hay que derivar con otros equipos multidisciplinarios. Y se puede, a través de la sofisticación que tienen estos equipos de medir la cantidad de peso que soporta cada parte del pie, ¿no podría descubrirse algún otro problema ortopédico a través de alguna patología que sea la causante de esa diferencia de peso en los lugares de la pisada? Claro. En sí, con este tipo de estudio podemos saber si el paciente tiene una pierna más corta que la otra, por ejemplo, y tenemos que mandar a hacer un estudio que es una medición de miembros inferiores, donde aquí lo que tenemos que ver es, si una pierna está más corta, tenemos que ponerle un alza a la plantilla para empezar a balancear el cuerpo, porque si no nos damos cuenta de eso, el paciente nunca va a equilibrar lo que son las cargas en los dos hemisferios. Y también tú tienes los problemas de hernia discal, escoliosis, que son producidas por ello, la metatarsalgia, la tendonitis, los espolones calcaneosos, todas esas patologías son tratadas y son prevenibles con una plantilla. Además, una pregunta que hacía el compadre Julito así, hay plantillas para zapatillas y para taco alto, parecen el calzador de un pie, porque tiene la elevación adecuada y son finitas detrás que encajan en las zapatillas sin ningún tipo de problema. Hay una palabra mágica en la fabricación contemporánea de calzado, que memory foam. Eso funciona. Claro, mira, hoy en día, fíjate que antes vino primero el memory foam, pero ahora tenemos el performance, que es superior al memory foam. Además, fíjate el tipo de plantilla que ellos traen y se ajusta ese tenis a la pisada, porque el problema era que antes tú necesitabas un tenis para correr, uno para hacer alto impacto, otro para hacer bajo impacto. Fíjate que tenemos diferentes texturas y diferentes tipos de material, que preguntaba el compadre también, para adaptarse a lo que son la goma eva, el y no es lo mismo una plantilla, por ejemplo, para Karen que para el doctor. No. Aquí otra de las ventajas es que podemos jugar con los shorts, con la fuerza de la plantilla. Si es una persona alta, con mayor peso, puede venir la plantilla más reforzada, pero también podemos hacer una plantilla más suave, más cómoda, como decían las hormas, más angosta, más ancha, y independientemente a ello, siempre la plantilla izquierda y la derecha no van a ser iguales. Lo que tenemos que resaltar también, que va produciendo esa medida que ustedes desarrollen el programa, es que eso déjame a comprar una plantilla estándar, no soluciona el problema. Porque esa plantilla estándar tú puedes que sea un poquito más cómoda o algo, pero no te corrige el efecto. Hace 2 años tuve la fortuna de estar aquí con ustedes. Teníamos en ese momento la plantilla más moderna para ese entonces, que era la plantilla Caped, se adaptaba directamente en el pie, y bueno, era una tecnología muy buena, pero a final de cuentas siempre se busca evolucionar, siempre buscamos dar el plus, y por eso es que estamos acá, porque al doctor Ortiz le interesa estar a la vanguardia, y esto viene más moderno. Entonces, pero ese robot no te hace un molde del pie, ¿verdad? Se puede hacer un molde. Solamente te hace, usted dijo que las 3 dimensiones. Así es.
Así es. Es decir, que tú puedes hacer un molde con esa información. Así Sí. es. Así como nosotros metemos el Y blog puedes de hacer un material. zapato también con eso. Puede ser la horma Ahorita para el zapato. nosotros estamos trabajando con un zapato que se llama zapato volado, que se utiliza normalmente con el paciente diabético. Cuando hay una úlcera, ya sea en la base del talón o en lo que es la zona del metatarso, Que no se apoya en la úlcera. Exactamente. En ese punto en específico es donde no se, o sea, la suela no alcanza en ese borde. Ahí tenemos el CNC. Este es el CNC y ahí se observa cómo se desbasta hasta dejar la plantilla a medida. Los diferentes colores que observamos es que tiene, por ejemplo, un botón, una descarga por debajo del primer metatarso, un arco, ahí podemos observar un arco más alto en un pie que en otro. ¿Por qué? Porque no son plantillas estándar. Siempre va a ser algo hecho a medida. Y algo muy importante, si tú te fuiste de viaje y se te pierde una plantilla y yo tengo a Bernardino Baza en Barcelona, pues yo le mando la información de cómo es tu plantilla, qué es lo que lleva y él te la confecciona ya directamente. Bien. Yo quiero ahora ver si... No, Carlos tiene una pregunta. No, lo de la vida, bueno, el mismo doctor Ortiz nos aclaró de que el pie, aunque deje de crecer, es dinámico. Por lo que yo le pregunté la vez de que, ¿por qué un zapato sin ponérmelo un año después yo me sentía que no me servía si el pie no me crecía? Entonces, ¿qué vida útil se le da a esas plantillas con relación precisamente a ese dinamismo en la morfología del pie? Es variado, depende de la persona, pero vamos a hablar tiempo máximo de una plantilla, 9 meses, 1 año y 2 meses, por ahí así. Pero habría pacientes que le pudiéramos cambiar la plantilla cada 4 meses, y es un paciente con otro tipo de patología, donde tenemos que ir modificando. En un niño, cada que le crece el pie, vamos a pensar cada 6, 8 meses, vamos cambiando las plantillas. Qué bien. Sí. Lo que queremos ahora para terminar es que, independientemente de que toda la información se lleva al taller que recibe la información del robot, díganos cuándo estaremos listos para usted recibir una persona, no necesariamente un paciente, que quiere evaluar el piso de sus pies y hacerse la plantimetría, ¿qué se dice? Podometría. Podometría. Una de las cosas es que el compadre siempre le ha preocupado esto. Puede ser que tú te hagas el estudio y tú no necesites una plantilla para un problema que tú tengas, sino que una plantilla de confort para mantener el pie en una pisada en su posición correcta, para que no se deforme y venga una plantilla preventiva, es que tú una dices. plantilla preventiva para evitar que tú desarrolles un juanete. Es decir, así como tú tienes un número de zapatos que es el que te sirve, Exacto. tú entiendes que hay una plantilla a propósito de cada persona. Claro, porque puede ser que tú vengas con una molestia en el primer ortejo, en el primer dedo. Yo te hago una radiografía, encuentro un metatarso primovar, un aumento del espacio entre el primer y segundo. Yo te digo, mira, hay 2 centímetros de amplitud. Tú tienes tendencia a desarrollar un juanete. Entonces yo te confecciono una plantilla, el robot, para que tú no desarrolles el juanete. O puede ser que tú no tengas puede nada. hacer una plantilla anti-juanete. Claro que sí, cuando tú le Y pones... el juanete es producto de una sobrecarga. vicio. De una sobrecarga. Y Un si mal yo te quito calzado. la presión en el tercio anterior y te modifico el calzado, te prevengo el Por juanete. eso que el juanete no aparece en personas jóvenes. Exactamente. Porque En ocasiones. Por ejemplo, en un deportista que tiene una sobrecarga en el quinto metatarsiano, ¿qué podemos hacer? Aumentar el rendimiento físico y evitarle una lesión. Entonces, no quiere decir que esa persona ya tiene un problema y por eso está usando la plantilla. Vamos a prevenir. Otra cosa importantísima, que el software de este equipo te va a determinar, si tú regresas, vienes hoy a consulta y vienes en 1 año, cómo estabas y cómo estás en ese momento. Algo cuantitativo que se puede medir, podemos saber exactamente la evolución que hubo en ese paciente. ¿Cuánto ha mejorado? En una pantalla ahí te va a presentar tú caminando, cómo tú estabas tu columna, tu cadera, tu rodilla, tu tobillo hace 1 año y cómo te la modificó. Cuando llegue el robot. En 3 meses aproximadamente Bien. pensamos montar Doctor el laboratorio aquí en el país. Miguel Ortiz, Eduardo Delgadillo y Karen Ibáñez, gracias por estar con nosotros y gracias por toda la información sobre ese órgano tan importante que es el pie de los seres humanos, que es distinto al del mono, ¿eh? Gracias. Gracias. Mil gracias.